Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa Voces de la Justicia del canal del Poder Judicial de Tlaxcala. Un lunes muy ameno porque el día de hoy tenemos un invitado especial que nos va a hablar sobre un tema muy importante, sobre los principios rectores de la justicia para niñas, niños y adolescentes. Y en el Poder Judicial de Tlaxcala es un gusto recibir al maestro Fernando Gal Rodríguez. Maestro, qué gusto que esté en este programa de Voces de la Justicia. Muchas gracias, muy contento de estar aquí y gracias a toda tu audiencia. Y bueno, pues para entrar un poquito de lleno me gustaría comentarles parte de la experiencia del maestro. Él es psicólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana y maestro en Cooperación Internacional para el Desarrollo. Se ha desempeñado durante más de 8 años en la Secretaría Ejecutiva de CIPINA. Ahí lideró varios procesos participativos justamente con niñas, niños, adolescentes en temas como movilidad humana, cuidados alternativos, discapacidad, prevención de violencias, generación de insumos para la protección especial en normatividades, políticas y programas nacionales. Ustedes saben que este canal del Poder Judicial pues estamos tocando justamente temas sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y hoy no es la excepción porque es también un tema que se prioriza en este código y qué mejor que un experto nos pueda hablar de este tema. También ha sido consultor, ha colaborado con UNICEF México, con Save the Children, ha aportado conocimientos técnicos y recomendaciones para políticas públicas, cuenta con una gran experiencia y actualmente forma parte del equipo de estudios de opinión en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Por ello, pues es un gusto que nos esté acompañando. Doctor, para la gente que nos está viendo y que a lo mejor aún no sabe pues qué son los principios rectores de justicia para niñas, niños y adolescentes, ¿nos podría comentar un poquito, por favor? Sí, claro que sí. Sobre los principios rectores de la justicia para niñas, niños y adolescentes, vamos a empezar con que están enmarcados en la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas desde 1989. México también los contiene tanto en su marco constitucional, artículo 4, ejemplo, hablando del interés superior del niño, y también está contenido en la Ley General de Derechos de Niños y Adolescentes. Es todo este marco para decir que estos principios, eso hablábamos en una de las clases, tienen que ver con unos lentes que nos debemos de poner la sociedad en su conjunto, con las niñas, niños y adolescentes, pero también especialmente las y los servidores públicos que trabajan directa e indirectamente con las niñas y adolescentes. Un principio es una idea central, una norma, pero también moral, jurídica también, por supuestísimo, que orienta la conducta. Y esta norma universal, a diferencia de un valor es como una brújula interna mucho más objetiva que nos indica qué es bueno y qué es malo. Acá son reglas, estos principios, reglas, normas universales que deben estar interiorizadas en cada uno de las personas en la sociedad, en el servidor público, la servidora pública en particular. Entonces, los principios son ejes rectores porque nos orientan la conducta, pero orientan nuestras acciones y orientan, en este caso de los principios ya en la justicia, pues cómo ayudar, salvaguardar, restituir los derechos de niñas, niños y adolescentes. Fundamental. Y en este aspecto, doctor, ¿nos podría comentar cuál es el marco constitucional y convencional justamente de estos principios rectores para niñas, niños y adolescentes? Sí, como te decía hace un momento, está en la Convención sobre los Derechos del Niño, está en el artículo 4 constitucional, ahí muy claramente nos está diciendo que el interés superior del niño, es decir, poner al niño, a la niña, al adolescente, en el centro de nuestras acciones, en el centro de nuestras decisiones. Y ahí es donde la política pública, las acciones que tenemos para protegerles, para salvaguardar, insisto, para un camino en la restitución de sus derechos humanos, es ahí donde, en este caso, este principio rector, que es el que está en la Constitución, es el interés superior del niño. Mira, México tardó... La convención fue de 1989 y México tardó hasta el 2014 en contar con una ley general de derechos.
en el Inter, lo que dio pie justamente es que en 2011 pues se enmarcó en el interés superior del niño en nuestra Constitución, y eso permitió, pues este paraguas permitió que existiera pues hoy la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y pues las 32 leyes estatales de derechos de niñas, niños y adolescentes, entre ellas por supuesto Tlaxcala, y donde están ahí muy claramente puestos los principios rectores. Sí es un ordenamiento para los servidores públicos, sí, pero yo me gusta pensar lo que es para la sociedad entera. O sea, la sociedad entera nos debemos de hacer cargo de las personas entre 1 y 17 años. Y ahora, ¿cuáles son estos principios que sirven de base justamente para interpretar y aplicar los derechos de la infancia? Claro, mira, el más, no es que sean, son 4 pilares que son como las 4 patitas de una silla, mesa, ¿no? De una mesa, que sin una de ellas, bueno, pues se cae. Pero hay una en particular que es la que, bueno, está en nuestra Constitución, que es la que estaba hablando, es el interés superior del niño, es donde pues es la guía, el eje rector máximo, donde tenemos que pensar cuál es ese interés superior y a qué se está refiriendo. Pues se está refiriendo a los 20 derechos que están contenidos en la ley, bueno, las leyes de derechos de los estados y la ley general, que es en el orden federal. Entonces, el interés superior pues es un eje que permite determinar hacia dónde deben ser la mejor salvaguarda y cuidado, protección, restitución de los derechos de una niña o un adolescente. O sea, imaginemos que una mamá y un papá se separan por distintas situaciones, pero el niño, por ejemplo, digamos que el papá es una persona que es agresora. Entonces, ¿en dónde debería estar, dónde debería irse esa niña o ese niño? ¿Con su papá o con su mamá? En este caso, pues podríamos pensar que si está con un agresor, está afectando su derecho a vivir una vida libre de violencia, pues ¿qué ponderamos desde su interés superior? Desde la mejor forma de atender sus derechos. Pues que entonces que esté con su mamá, ¿no? Muchas veces es a la inversa, ¿no? La mamá resulta que es la agresora y el papá, y a veces, y muchas otras ocasiones, pues ni uno ni otro, los abuelos o la familia extendida. Pero esas son las decisiones que va tomando en este caso. Bueno, sí el sistema de impartición de justicia, pero es un sistema más amplio, ¿no? Ese sistema de protección especial de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Que está ahí. Y ese es uno de los principios. Me faltan otros 3, muy rápidamente te los nombro: la no discriminación, el derecho a la vida o al principio de la vida, supervivencia y desarrollo, y el derecho a la escucha y a la participación. Ahora bien, ya tenemos el marco constitucional, toda la parte normativa que se sigue en un proceso. Maestro, ¿cómo es que se puede garantizar que el principio del interés superior de la niñez no se vea como un concepto abstracto, sino que realmente sirva para la resolución de un caso real, ¿no? Como nos mencionó ahorita. Hay un procedimiento, hay recursos e instrumentos, por supuestísimo, y lo que tienen que hacer las personas que se encargan del trabajo directo en la impartición de justicia hacia niñas, niños y adolescentes, bueno, pues primero es lo que llamamos también en ciencias sociales, que es triangular. Tengo información de aquí, allá y acullá, pero hay una información en particular que me parece fundamental, que es la escucha a las niñas, niños y adolescentes. Y ahí hay formas, ¿no? Y hay valoraciones también, diversas pruebas psicológicas, cognitivas, que permiten proyectar si el niño está o un adolescente está en su nivel de madurez, por ejemplo, para poder expresar la opinión de lo que está sintiendo, de la opinión sobre lo que sabe, lo que está ocurriendo en una situación pues de una índole que él esté o ella esté viviendo, y ya está. O sea, yo creo que son esas cosas que las que tendría que estar considerando.
Hablamos al inicio que las servidoras y servidores públicos pues tienen que priorizar el interés superior de la niñez. ¿Qué implica esto? O sea, ¿qué capacidades, qué aptitudes deben desarrollar las personas juzgadoras en los asuntos donde se involucran pues, infancias, niñas, niños y adolescentes? Mira, yo lo que creo es que lo que nos toca es cuando nos llega un caso y tenemos a una niña, un niño, un adolescente, pues nos tenemos que poner del lado de él o de ella, siempre. O sea, sí es ponerlos en el centro, pero si te llega una situación por el hecho de su edad, de su edad, inclusive yo te diría, nos ponemos de su lado en una situación de donde un adolescente, por ejemplo, o ya actualmente una niña, un niño de 10, 11 años, pues perpetúa un delito. Pero si lo perpetuó es porque hubo una violencia previa, porque hubo una violación a sus derechos humanos previa. Entonces, nos toca ponernos de lado. O sea, nos toca ser bueno, yo no soy del personal jurídico, pues, pero nos toca ponernos del lado de las niñas, niños y adolescentes, siempre. Y desde ese lugar es escucharlos. Yo te diría que hay que fortalecer la escucha hacia las chicas y a los chicos. Fortalecerla en términos, y creo que es una herramienta importante explotar, desde informarles de una manera fácil, sencilla, pero también a recuperar, se dice de una manera muy romántica, su voz, pero es su testimonio, es su opinión, es lo que desea ser. Luego desvalorizamos mucho por su edad. Que tiene 5, es que tiene 8, es que tiene 2, es que tiene 15 y no sabe, no puede, es adolescente, ¿no? Y hay muchas representaciones sociales sobre niñas y niños, y muy particularmente sobre adolescentes, que pueden llegar a ser muy negativas y que afectan la decisión, que los principios de los que estamos hablando pues se quebrantan por opiniones personales. Entonces, el cambio cultural que debemos de tener como sociedad y como servidores públicos en particular, ando en la academia, pero también desde la academia, por supuesto, desde la investigación social, pues nos toca investigar y hablar de esto justamente. Es bien importante este cambio en modificar las representaciones sociales que tenemos sobre las niñas, niños y adolescentes, que pueden ser muy negativas y que, insisto, pueden afectar una toma de decisión por algo personal. Para eso están justamente estos principios rectores. Que yo creo que esa es uno de los mayores obstáculos para poder materializar este primer principio, ¿no? Del interés superior de la niñez por parte de las juzgadoras y juzgadores, así como en los tribunales, ¿no? Del personal. La opinión, yo creo que los sesgos que a veces hay, ¿no? Y que de los que uno tiene que desprenderse. ¿Nos podría comentar también en qué consiste el principio de no discriminación pues para este grupo etario? Sí, bueno, significa no discriminación, pues atendemos todas las niñas, niños y adolescentes por igual, quien llegue, como llegue y de donde venga, con las diversas identidades que la interseccionalidad, es decir, pues venimos con muchas identidades a veces que finalmente son opresiones y distintas discriminaciones, como puede ser el género, puede ser la orientación sexual, puede ser la situación socioeconómica, el lenguaje, el idioma, entre la situación de movilidad humana, una discapacidad, el color de piel, por supuesto. Hoy, por ejemplo, los adolescentes, la encuesta de educación cívica nos habla que ellos perciben discriminación. Yo te diría que entonces se sienten discriminados por cómo hablan, por cómo se visten, por cómo lucen, o sea, con toda su identidad. Se hizo ese levantamiento en 2020 con chavos y chavas de 15, 17 años arriba, hasta 65 y más. Es un dato muy interesante porque entonces hay una percepción importante en los jóvenes, en adolescentes hoy en día, que se construye desde la niñez, donde sí el aspecto, la identidad de las que ellos y ellas se conforman, se estructuran, pues hay
una suerte de discriminación importante ahí. Entonces, si los discriminamos por su vestimenta, la forma de hablar, la forma de expresarse, por su cómo se ve físicamente, pues ahí empezamos mal. Entonces, por un lado, eso es en cuanto a la discriminación, tratarlos igual, pero también en las resoluciones con ajustes, o sea, razonables, ajustes que sean adecuadas para ellos y para ellos. O sea, es igualdad en términos de que para todas y para todos, bienvenidos, por como vengas, ¿sabes? Pero además tiene que ser en la justa igualdad de tu circunstancia, tu particularidad, así poderte atender. Y entonces la fórmula, digamos, la resolución que vamos a aplicar para A, B, C o D, no necesariamente tiene que ser para esta chica o este chico. Por eso una de las herramientas tiene que ser individualizar. Eso es el trabajo tan importante que hacen las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Es bien relevante, porque hacen un esfuerzo enorme en individualizar cada uno de los casos. Y eso y en lugares remotos en muchas ocasiones. Entonces es muy importante verlo también desde ese punto de vista. Y hablando un poco del derecho a la vida, pasando a otro punto, la supervivencia y el desarrollo de las niñas y niños y adolescentes, ¿nos puede explicar cuál es la relevancia en estos tres aspectos? Sí, muchos hablan de este principio donde las niñas, niños y adolescentes, bueno, con que respiren. Está bien. Con que estén vivos. Sí, no. Entonces ya tomamos las medidas, está vivo, está sano, ya tiene sus medicinas. Ya con eso. Eso es en cuanto a la vida, o sea, es garantizar que no haya actos arbitrarios que afecten su vida. Perfecto, en ese sentido la sociedad nos toca campañas contra la violencia, que no les tengan. Que su derecho a la vida libre de violencia, pues cada vez sea mucho mejor. Pero el principio va mucho más allá. Y es algo muy interesante, importante en términos del desarrollo. El desarrollo, estamos diciendo que con que respire y ya tenga sus medicinas, sí, pero además hay educación. Esa persona tiene que mirarse, este niño o niña o adolescente, tenemos de pensarlo para un futuro. O sea, no es las decisiones que se tomen deben de ser sí para mediano plazo, corto, mediano, pero también debe ser en función de esta persona. Hoy esta persona, este chico, esta chica, va a ser un adulto y se debe desarrollar. Por eso estaba hablando de educación, ¿sí? Alimentación, salud, pero también la recreación, pero también el deporte, también la salud mental, por ejemplo. En ese sentido, las medidas de restitución que colaboran las instituciones de los gobiernos, los tres órdenes, es fundamental para dotar justamente de estas distintas necesidades que tienen las chicas y los chicos para poder ir, por ejemplo, en este caso, restituir sus derechos para que la persona en este momento de su vida pueda seguirse desarrollando desde distintos puntos de vista que son necesarios, pero también desde el propio plan de vida que ella pueda ir construyendo. Y aquí es un papel fundamental el de la familia. La familia aquí es la habilitadora más importante del desarrollo, la que va a dar el primer contacto con la vida, con el mundo, con la comunidad, con la gente. Entonces, si la familia está arbitrariamente o indirectamente también afectando la vida, eso hablábamos en una de las clases, y el desarrollo, entonces hay que considerar que si hay una afectación a este principio dentro de la familia, y ya deja de ser esta habilitadora, este primer contacto potencial para la vida y el desarrollo,
que a lo mejor en una de esas decisiones, en los casos, ese niño, ese joven, debería estar con esa familia que no cumple con esta función habilitadora. Pues es muy importante, si están escuchando mamás, papás, pues es importante que contemplen los espacios donde confluye la vida de sus hijos y sus hijos. Si, por ejemplo, participa en asociaciones como deportivas o culturales, si está yendo o no a la escuela, la religión también, por supuesto. Sí, claro, si practica o no, y que sí, bueno, que adelante, que practique el culto que la familia y él o ella desea. ¿Sabes? Esa es la vida social y ese es un principio que nos debe de regir hacia, va más allá de la vida, sino de la potenciación de nuestras cómo se desarrolla habilidades como persona, ¿no? Sí. Bien dicen, las decisiones de hoy son la construcción del futuro, ¿no? Cada niño, niña tiene un contexto diferente, un espacio diferente, ahora hay que garantizar, ¿no?, este pleno desarrollo. Sí, y luego se nos olvida que, a ver, voy a decir algo que es muy raro, pero luego se nos olvida que las niñas, o sea, y los adolescentes, las personas entre 1 y 17 años, sí son personas. Mucha gente dice, no, es que no es persona hasta que tiene 18 años. Hasta que los institutos electorales le te otorgan tu credencial para votar. Entonces, hasta ahí si eres alguien. Es cuando tienes decisiones, cuando tus derechos políticos, entra en juego. O no. O no. Debería ser desde mucho antes considerarles persona. Pero acá se juegan estas representaciones sociales, donde pensamos que son objeto. Y en este caso las madres, los padres pueden decir, pues es mi hijo y yo hago lo que quiero con ella. Y que se amuelen los demás, y que se amuele ella o él. Es mi hijo. Pues no, las personas venimos prestadas, ayudamos a que se construya su autonomía, y pues eso en todos lados, ¿no? En general, ¿no? Ayudamos a que se construya su autonomía y se vaya separando y escindiendo de los padres y crezca y sea todos pensando en el futuro de la persona, y las personas estamos en etapas de la vida, no es la separación de la niñez, la adolescencia por un lado y adultos, ya somos mexicanas y mexicanos desde el principio. No es así. Sobre este principio, ¿nos podría mencionar, maestro, cuáles son las obligaciones adicionales que tiene el Estado para garantizar de lo que hablábamos ahorita, el derecho a la vida, la supervivencia, al desarrollo de... Sí, bueno, le toca una parte que tiene que ver con salvaguardar la vida a través, por ejemplo, de la alimentación, de la nutrición adecuada. Más que alimentación, desde la política pública, más bien es desde este concepto de nutrir adecuadamente, no solo es comer, de dotar de, o sea, que el gobierno, el Estado se tiene que asegurar de que cuente con acceso a servicios de salud y de seguridad social, el acceso a la educación. Ahí la pandemia dejó un rezago importante de chicas y chicos que dejaron de estar matriculados debido a la pandemia. O sea, ¿cómo regresas? Y eso es, por supuesto, el desarrollo. Fomentar, a mí me gusta mucho el tema de, ahorita hablaremos de participación, pero pues cómo fomentar que las chicas y los chicos estén en espacios, yo les llamo de asociación, desde grupos scouts, esos culturales, deportivos, es decir, la medida en que trabajen en equipo, en grupo, aportando y resolviendo los problemas entre ellas y ellos, pues, y trabajando en equipo y haciendo, por ejemplo, trabajo voluntario, pues eso también es desarrollo, y eso se tiene que fomentar también. Eso es parte del desarrollo de lo que le toca al gobierno. Estamos hablando de lo cívico, por supuesto, forma parte de, ¿no? Es decir, fomentar, pues que si tienes una religión, pues adelante,
O sea, llévala con mucho gusto, con mucho orgullo y mucho amor y adelante. Yo creería que eso es parte de lo que le toca al Estado. Hay programas, está el programa nacional de protección de niñas, niños y adolescentes, que entiendo que se acaba de publicar. Tlaxcala debe tener su propio programa de protección estatal de niñas, niños y adolescentes, donde están claramente pues muchas de estas líneas de acción que tienen que ver con el desarrollo y que le toca al gobierno a través de la cooperación. Y ahora, ¿qué protocolos se siguen actualmente para asegurar que las niñas, niños y adolescentes sean escuchados de manera adecuada y sin ser revictimizados durante un proceso legal? Yo te diría que hay que hablar, que debe de tomarse una entrevista podemos poner como una guía, pero deben tener una entrevista única y ya, no más. O sea, una efectiva, con calidad, bien acompañada, en un espacio adecuado, así de bonito como el que estamos aquí en esta entrevista. O sea, si se hace esa la primera, creo que es una buena práctica, pues te evitas la reiteración. O sea, lo que nos toca como sistema es que sea un sistema que sane, un sistema que cuida, un sistema que no regrese, que no señale y regrese el dolor a la víctima, y duele más, afecta más cuando esta persona está entre 1 y 17 años de edad. Entonces, en ese sentido, pues me parece fundamental que existan especialistas que aprendan a enseñar a hablar con niñas y niños, a dialogar. Claro, porque no es lo mismo una intervención entre adultos, que si bien aún así nos cuesta, ¿no? A veces es más, por ejemplo, en el programa, ¿no? Cada invitado es diferente y uno tiene que ir desarrollando. Claro. O sea, ir agarrando el modo. No, ahora con niños es súper diferente. No es un diagnóstico psicológico, es un diálogo donde yo voy a tomar tu opinión, lo que sabes de la situación y lo que tú quisieras, concediendo que tu opinión está formada en un momento de tu edad, en contextos, que es importante, ¿no? Considerarlo. Y es eso. O sea, creo que aprender a dialogar, aprender a formular preguntas, adecuarse a la edad que tengas con cada uno de las chicas y chicos con los que estés, que tengas enfrente, yo creo que se hace mucho más fácil, pero hay que practicarlo muchas veces. Entonces, la formación, por ejemplo, para hacer explicaciones, sentencias amigables, son estas redacciones donde hay una afectación o una decisión que hay que explicar. Bueno, hay muy buenas prácticas en muchos lugares donde se escriben estas sentencias amigables, estas explicaciones de sentencias amigables, accesibles, de acuerdo a la edad. O sea, aprender a escribirlas, a explicarlas, a escuchar, a tener otras herramientas, como por ejemplo, bueno, si vamos a hablar, que ahí se le toca a los trabajadores sociales y a los psicólogos, a la gente de mi gremio, que hay recursos como el hablar, como estamos hablando ahorita. Pero a lo mejor un niño necesita jugar fútbol o un juego de mesa mientras platicamos, y a veces se necesita porque genera mucho estrés, y como profesionales tenemos que estar muy, muy, muy conscientes que esa persona entre 1 y 17 años que tenemos enfrente, pues viene de un trauma, algo y eso es lo que tenemos que tener clarísimo. Haya pasado la gravedad, hay distintas gravedades, ustedes lo saben mucho mejor que yo, ese chavo, esa chava viene de un trauma, ya viene con un daño psíquico importante. Perdón que me ponga como psicólogo ahorita, pero sí me parece fundamental que tengamos esta conciencia, si vamos a escuchar,
y a tomar el testimonio y todo esto que la opinión y lo que el chavo o la chava desee para sí mismo, por su bien, pues sí, tener los recursos y la sensibilidad suficiente. Y eso te lo da el entrenamiento, pero te da el hablar con ellas y ellos muchas veces y de muy distintos temas. No solo estos temas que estamos hablando. La formación tiene que ver con hablar de los propios intereses de las niñas y los niños y entrar de lleno en su propio juego. No desde la visión, esto es el adultocentrismo, es desde mis reglas, mis juegos, mis dibujos que yo quiero proponerte que hagas para que me expliques el daño que tú estás sufriendo, ¿no? Es más bien desde ti, pero eso significa mucho rompimiento personal y un cambio cultural amplio, importantísimo. Ahora bien, porque ya hablamos de las capacidades que debe tener este entrevistador especialista, ¿cómo es que influye el entorno, el espacio físico? ¿Con qué características debe tener justamente para pues garantizar este derecho de participación de las niñas, niños y adolescentes en los procedimientos judiciales, que ya lo hemos hablado un poco acerca del derecho a la escucha, ¿no? Prioritario? ¿Qué características debe tener pues cada uno de los espacios, o qué debe priorizarse? Claro, yo creo que debe priorizarse el entorno, un entorno protector. Ese entorno protector incluye especialistas, que lo acabamos de hablar, sensibles, capacitados, entrenados, con práctica de horas, casi de certificación, de verdad. Pero gracias por abordarlo, el tema del espacio. El espacio debe de ser lo más amigable para la niña, niño, adolescente. Hay buenas prácticas donde hay quienes no les gusta, pero yo creo que es mejor que tengas una cámara de GESEL, que existiera el recurso. Pero muchas veces pensamos en esta lógica de la cámara de GESEL como, bueno, pues ahí está el espejo y del otro lado me están viendo y es un salón blanco y no. O sea, tú puedes tener este espejo, pero el salón, el espacio puede ser blanco o con colores adecuados, pero con el mobiliario y material suficiente en cantidad, calidad y variedad que esté disponible para las niñas y adolescentes. Estamos pensando más en esta lógica de un consultorio, que no lo es, estamos de acuerdo, no es un consultorio psicológico, pero tiene esta lógica también de recibir, de calmar, de contener y de que este lugar es para ti. Por eso los sillones, todos los sillas, el recursos, mobiliario, que todo esté a la altura de ellas o de ellos, espacios sin infantilizar, por ejemplo, un adolescente, pero sí adecuado para una chica, un chico de 5 años, por ejemplo. Y entonces, eso es un entorno protector, donde hay un adulto a cargo que te va a escuchar, que te va a recibir, que te va a aceptar con una mirada abierta, pero también en un espacio adecuado. Hay quienes otros dicen que el espacio debería de ser un lugar que para el niño, la niña, el joven, sea lo más seguro. Habría que ver, porque luego no se cuenta muchas veces con este recurso que yo estoy hablando de la cámara de GESEL, o un cuarto adecuado donde solo se grabe o se videograbe la sesión, por ejemplo. Creo que hay distintas maneras en cómo se debe de hacer. Pero hay quienes también mencionan que, bueno, y si se graba y se hace en un espacio abierto, ¿no? Jardín, en una institución, ¿no? Donde estemos frente a frente y nada más estamos grabando con el cel, a lo mejor sí videograbando, pero el celular está aquí. Puede ser. Yo creo que son
el estándar internacional, lo que menciona UNICEF, por ejemplo, el estándar sí sería videograbar, circuito, cámara de GESEL, pero creo que hay que apelar a estos recursos donde ponemos al niño o a la niña en el centro de las acciones, pues es donde debemos de cuidarlos más. Yo no vería mal un espacio como un jardín. Como investigador social te diría, no necesito una cámara de GESEL. Yo trabajo contigo y voy a contar con tu opinión en el lugar donde tú te sientas necesitado, pero no es un caso. No es un caso que implica además incluso su protección, ¿sabes? Entonces, yo creo que depende de los recursos, depende de... Sí, exactamente. En este aspecto, es una pregunta que nos gusta mucho y que a lo largo de no solo de este programa, sino programas anteriores, ¿considera que el lenguaje utilizado en las instituciones judiciales es suficientemente accesible para este sector o qué cambios estructurales se requieren? Lo abordamos un poquito al inicio, pero en el términos del lenguaje había mencionado ponerse a la altura del niño, ¿no? Sí, yo creo que hay una deuda importante como sociedad que tenemos con las personas en general. O sea, yo creo que hay que pensar las acciones públicas, la impartición de justicia, pensando en las personas de una manera mucho más longitudinal, y pensada por etapas, ¿no? Incluso los planes de desarrollo, los planes de atención deberían de estar pensados más o menos en esta lógica, ¿no? De hoy que debemos de proveer a partir de estos principios a este grupo de población, a este otro, en estas distintas etapas de la vida, ¿no? Entonces, yo te diría que va un poco por ahí en términos de cómo se debería de empezar a pensar. Ahora, se piensa desde ese lugar, creo que hay una deuda con este grupo de población. Tiene que ver con un lenguaje mucho más simple, concreto. Y creo que hay muchas confusiones y que tienen que ver con las representaciones sociales. Creemos que los niños no pueden y no tienen capacidad por su edad. Entonces, o no les explicamos, o les explicamos de una manera, hablando de explicar nada más, ¿no? De una manera donde los infantilizamos en exceso. Pues hay formas de hablar donde pueden ser muy cariñosas, pero otras, lo digo muy respetuosamente, donde podemos tratar como que no piensan o que no sienten o que no están entendiendo, ¿no? Entonces luego se les habla como, ay, sí, mi chiquito. No, sí entienden, ¿no? Por supuesto que las personas entre unos 17 años, por supuesto que comprenden. Creo que por ahí hay otras representaciones sociales que afectan el lenguaje. De repente creemos con adolescentes que deberíamos de ser más cuates de ellos, ¿no? Si nos los ganamos. O que creemos que deberían, porque pensamos que son peligrosos por su edad, porque son revoltosos, rebeldes, terribles, o cometen desafortunadamente un delito, entonces donde no explicamos y entonces tratamos mal. Y pues ni uno, ni otro, ni otro. Yo lo que creo es, como yo lo he practicado, la escucha y el hablar directamente a niñas y niños y en cosas difíciles. Yo tuve una época de terapeuta durante mi estancia en la Secretaría de Gobernación. Hablamos muchas veces con niñas y niños de situaciones difíciles. Actualmente, en donde me desempeño en la UNAM, de investigaciones sociales, este grupo de opinión, pues sí, ahorita estamos abordando temas complicados como ludopatía o crimen organizado. Pues, ¿cómo hablas de estos temas infantilizando o burlándote o no tomando en cuenta? No, pues lo hablas de estas situaciones difíciles como tú y yo lo estamos hablando ahorita, con la seriedad que merece, sin reírnos, sin bromas.
no es chistoso, o sea, a veces pensamos que hay que hablar con niños, ay, pues tiene que ser chistoso, no, pues no tiene por qué ser así, pero lo que sí debemos de ajustar es a quién tengo enfrente, qué edad tiene, 5 años, 16, 8, y en qué contexto están. Recuerdo alguna vez en Zacatecas, trabajando con jóvenes de ladrilleras, estamos haciendo un proceso participativo en algún espacio en el que colaboré, y pues uno pensaría 16 años de edad, bueno, ya están como para expresarse. Resulta que estos jóvenes no podían escribir siquiera su nombre. Tenían muchas dificultades por, sí, no cognitivas, pero pues una suerte de retraso en su formación en lectoescritura. Pero básica, no podían escribir el número. Tenían 15, 16 años. Entonces, ¿cómo me adapto a ese contexto? Pues así tengo que hacer una explicación todavía más simple, sin que asuste, ¿no? Y si a eso le agregamos que hay otras personas en la sala, pueden ser autoridades como policías, otros impartidores de justicia, y llenamos la sala para escuchar al chico de 8 años, se hace pesado, se hace difícil, y lo único que vas a generar es miedo, y entonces se va a guardar lo que está pensando, lo que quisiera. Y en ese aspecto, desde un punto psicológico y jurídico, ¿cómo es que se evalúa la madurez y la capacidad de discernimiento de un menor para que su opinión tenga el peso adecuado en un proceso? O sea, que es muy complicado, ¿no? Lo mencionamos ahorita. Sí, mira, hay al psicólogo, al trabajador social, de lugares a lugares, yo creo que ahí no hay un estándar, pero hay quienes yo sé que aplican pruebas cognitivas, como el WISC, estas pruebas para saber el nivel de cognición. Hay otros que tienen otro tipo de práctica. Bueno, y no solo el WISC, por ejemplo, o el WISC, ¿no? También se le dice. El Raven, ¿no? O el Raven, que también tiene que ver con la cognición, el aprendizaje. Otros que tienen que ver con el aprendizaje y la memoria. Otras que son proyectivas, como el HTP, el House Tree Person, ¿no? La casa, el árbol y la persona, el dibujo de la familia. Entonces, una aplicación de una batería completa desde un punto de vista clínico concreto, pues puede ayudar. Pero sé que hay impartidores de justicia también que sí lo pueden hacer, pero que les basta hablar directamente con el adolescente, directamente. Y hay quienes dicen, sí, como indicador, si él o ella me puede explicar lo que está viviendo, lo que está sintiendo de una manera fácil, que con la claridad está pasando un divorcio, mi papá ocurrió esto, mi mamá esto otro, yo me siento así, aunque tenga 5 años, 3, lo pueden hacer. Hay formas. Dibújame cómo te estás sintiendo. Con estos bloques vamos a construirlo, dependiendo de la edad. Pero ya vimos en mi ejemplo de Zacatecas que puedes tener 16, 17 años y hay muchas dificultades para expresarse, ¿no? Realmente. Entonces, hay quienes les basta con que la persona de entre 1 y 17 años que tienes enfrente te pueda explicar de una manera que un adulto lo entienda muy fácilmente, muy, muy claro. No tienen que tener la información de lo que está ocurriendo de una manera, ¿sabes? Exhaustiva, puntual, como la debe tener supuestamente un adulto. En situaciones así de conflictivas, insisto, genera tanto trauma y tanto descontrol que pues a veces ni en estos casos, ¿no? De papá, ni mamá, ni el chico o la chica están como muy claros de lo que está ocurriendo. Y esa medida de ¿me lo puede explicar? Yo lo entiendo, ya estamos del otro lado. Con o sin las baterías
pruebas con las herramientas psicológicas, proyectivas, visitas domiciliarias, ¿no? También que se hacen también. Ahora, ¿nos puede compartir en qué consiste la justicia adaptada a las infancias y adolescencias y cuáles son las obligaciones que se tienen respecto a las personas juzgadoras? Sí, mira, como decía hace un momento, nos toca, las personas juzgadoras les toca ponerse, perdón que sea reiterativo, pero son los principales aliados deberían de ser los principales aliados de niñas, niños y adolescentes. Por eso esta idea de los lentes que debemos de tener con estos principios rectores. Yo pienso en que el cambio personal e institucional ayuda mucho a incorporar estos principios de una manera mucho más orgánica. Es una cosa que uno solo lo lea. Yo pienso que yo soy una persona que sí tiene incorporado estos principios de una manera orgánica, pero porque he interactuado con niñas, niños y adolescentes en muy diversos ámbitos. Entonces, que me permite pues entender ámbitos y situaciones de vida, por supuesto, que hay que considerar. Entonces, creo que nos toca ponernos como aliados de ellas y de ellos, y yo insisto en ampliar la mirada y limpiarse bien los oídos, las orejas, para que las cosas no entren por un oído y salgan por otro, sino que lo que diga un chico quede bien guardado, bien registrado en la persona juzgadora y que lo tome en cuenta. Eso no significa que lo que diga el niño o adolescente se convierta en realidad. Lo tomo, dice la ley, debidamente en cuenta como parte de este proceso que voy a determinar. Entonces, para que las personas que nos están escuchando, porque hay una gran confusión entre, bueno, ya los chicas y chicos tienen derechos humanos, entonces ya se nos salieron del huacal, entonces ya qué vamos a hacer con ellos que tienen derechos humanos, ¿no? O sea, sí, los derechos humanos y estos principios no es una buena onda de los adultos con los niños, o sea, está en la ley, está en la Constitución, pertenece, es de ellos. Pero luego no se cree así. O sea, nuestra sociedad ha sido construida de muy diversas formas y tratos, donde el trato se presentaba en una clase, ¿no? A ver, de los 200 que estamos acá, levante la mano a quien le dijeron de niño: ese tema no es para niños, vayas a jugar. Aquí estamos, mira, que acaban de levantar la mano. ¿A ti también te lo dijeron? Bueno, de ahí no los conté, pero eran 208 personas las que estaban, y eran como el 70-80% de la sala. Esos tratos verticales los reproducimos, y los reproducimos en nuestras profesiones. Entonces, si tú eres un juzgador o estás en la política pública, lo vas a reproducir. Por eso yo hablo mucho del cambio cultural y exponer al impartidor de justicia, a quien trabaja directa e indirectamente con niños, sí a la formación, a formarles, pero a interactuar una y otra vez con niñas y adolescentes y hablar con ellos. Y es en serio, no solo consultas desde arriba, no, en el barrio, en la comunidad, es mucho de terreno. Por eso yo admiro mucho a los maestros, a las maestras, a las y los docentes. Mis respetos, porque logran trabajar con grupos grandes, y muchos de ellos, yo me recuerdo de niño, que alcanzan a individualizar de una manera, y a veces son un chorro de chavos en las aulas, un chorro. Tienen una capacidad, un ojo, ese ojo clínico que individualiza, trata, protege. Ese es el que necesitamos, un ojo de los docentes. No son todos, ¿no? Pero yo, mi mayor reconocimiento, porque están al día a día, igual al personal de salud que está con niñas y niños, ¿no? Qué bárbaros. No es sencillo, pero
nuevamente es esta lógica de las personas nos separamos cuando son niñas y niños, cuando son adolescentes y cuando son adultos. Estos no son personas todavía. No, a ver, no, sí son. Entonces, por eso como sociedad debemos aprender a hacer estos rompimientos. Decir, bueno, a mí me trataron de manera vertical, pero ahora ya puedo intentar hacer este esfuerzo. A mí también me trataron de forma vertical, por supuestísimo. Mi mamá en paz descanse, era ya lo puedo decir así, ¿no? Era severa, ¿no? Igual que mi padre. Entonces, y eso uno lo internaliza y lo lleva a la profesión y lo lleva al trato con cuando tienes hijos, si eres docente, si eres una u otra. Entonces, yo por eso creo que los docentes hicieron un gran rompimiento, cambio en sus vidas para estar al servicio de la niñez y de la adolescencia. Ahora bien, maestro, de acuerdo con los diversos criterios que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las personas juzgadoras cuentan con facultades tuitivas en los procedimientos donde intervienen niñas, niños y adolescentes. ¿Nos puede explicar en qué consisten pues, cada una de estas facultades? Sí, a ver, yo creo que sí le vamos a hacer un corte tantito. Es una pregunta muy, y sí, súper jurídica. Uh-huh. ¿La quitamos? ¿Sí se puede? Ok. Retomamos entonces ya la última. Sí, para no sí, perdón que haya corte, creo que íbamos muy bien, pero sí, esa era la pregunta que quería comentarla, pero se me fue desde ahí. Dije, creo que está no tanto, ¿no? No, de hecho está súper bien porque cortamos justo en el cierre de la respuesta. Ajá, mira, entonces bueno, no se nota. Bueno, entonces retomo porque ya sería la última. Perfecto. Ajá. Sí, ya es muy específica y yo creo que sí podría errarle. Ok, vamos. Maestro, ya para ir cerrando este programa, gracias por compartirnos parte de su gran experiencia en este contexto con niñas, niños y adolescentes, que bien lo dijo al inicio del programa, todos tendríamos que ser conscientes de este acercamiento, de esta forma de comunicarnos, ¿no? Al nivel de cada uno de ellos. Para finalizar, desde su experiencia nos podría compartir cuál cree que sean las barreras que aún persisten para que las niñas, niños y adolescentes puedan acceder a una justicia integral. Sí, a ver, creo que le hemos hablado en toda la entrevista, pues con la preparación de las personas juzgadoras, psicólogos, trabajadores sociales que están directamente con niñas, niños y adolescentes para escucharse, ¿no? Me parecería que la coordinación interinstitucional en el momento de la restitución de derechos, es decir, ¿qué le toca educación? ¿Qué le toca salud? ¿Qué le toca una y otra instancia en un caso u otro? Tengo la impresión que hay un tema ahí de comunicación importante, que a veces pues, hay barreras que son de corte administrativo, burocráticas, que alentan los procesos. Y aquí pues, yo retomaría pues, otro principio pues, que tiene que ver con la celeridad. La celeridad por la edad que tienen las niñas, niños, ¿no? Estamos hablando de la diligencia, ¿no? Reforzada por la edad, ¿no? Es una protección mucho más amplia, directa, libre de trámites, ¿no? Y directo al grano, porque los tiempos de la infancia para un juicio, por ejemplo, por 3-4 meses o una decisión, para un adulto es bueno, pero para un chico de 3 años, 2 años, sí, es quedarse sin sus derechos humanos por un tiempo que se está tomando la decisión. Entonces yo creería que eso es muy importante, ¿no? Entonces, sí, la celeridad en los procesos, la escucha, la coordinación interinstitucional en el momento de la restitución de derechos, pues presupuesto es amor, dicen por ahí. Entonces, y si queremos dar amor a las niñas, niños y adolescentes en nuestro país, con dinero, dinero para las procuradurías de protección que están en general en el sistema
para que estén en el terreno, ¿no? Como autoridades de primer contacto en las alcaldías, en los municipios. Los municipios son los primeros lugares de contacto donde está la realidad, los vecinos, las vecinas, ¿sabes? Entonces, ahí tienen que estar y se necesita dinero. Entonces, si queremos a las niñas, niños y adolescentes, amor, ¿no? Hay que dar presupuesto. Solo estoy hablando de la protección especial. Tiene que ver con la proceso de impartición, de justicia, ¿no? De restaurar sus derechos humanos, pero para la política pública. O sea, es decir, todo esto lo hacemos para intervenir y restituir en estas situaciones que están ocurriendo. Pero el trabajo de prevención, por ejemplo, contra la vida libre de violencia, mitigar, por ejemplo, el castigo corporal, que ya hay ley, ¿no?, al respecto, pero yo añadiría que ese es otro de los temas. O sea, hay una fortaleza normativa importante en nuestro país, muy muy fuerte, creo que de las mejores en Latinoamérica en cuanto a niñez y adolescencia, pero la aplicación, y que tiene que ver con estos cambios culturales, tiene que ver con presupuesto, tiene que ver con tiene que ver con trato. Y creo que es algo que trae la nueva implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que se prioriza justamente la inmediatez, ¿no?, la celeridad en los procesos, como bien lo mencionó, que un juicio no puede tardar tanto tiempo cuando se tiene que priorizar el interés superior de las niñas, de los niños y adolescentes en alimentos, en la propia seguridad, ¿no? Maestro Fernando, pues ha sido un gusto tenerlo en este espacio, en el programa Voces de la Justicia. Hoy tuvimos otra voz de la justicia muy importante, pero en esta ocasión desde un perfil diferente, distinto, desde la mirada y la formación de un psicólogo especialista en niñas, niños y adolescentes, que creo que es algo súper importante. Hablábamos de esta interinstitucionalidad, de los principios de un desarrollo integral donde intervienen, y que creo que tiene que ser forzoso la participación de distintos perfiles para que se lleve a cabo un buen desarrollo. Maestro, ¿tiene algún mensaje para las personas que nos están viendo? Pues escuchen a sus hijas, a sus hijos, que creo que empezar a trabajar mucho más la comunicación con las chicas y los chicos, especialmente con las y los adolescentes. Es un grupo de población importante que de repente tenemos un poquito abandonado. Entonces, preguntarles cómo estás, cómo te sientes, hablar de sus intereses. Yo creo que estos actos de prevención, desde esto que hablábamos, donde la familia es de suma importancia para el derecho a la vida, pero al desarrollo, pues escuchar, hablar con ellas y con ellos, pues fomenta cambios importantes, desata nudos y tensiones que pueden haber dentro de la familia. A veces vamos muy a prisa, como nos trataron a veces de no escucharnos cuando éramos niños, pues creemos que es así, lo normal, pero no. Creo que si tú has pensado que te trataron en tu vida, en tu adolescencia, de una manera justa, vertical, pues si lo sientes desde acá, es momento de cambiar. Y si tienes hijas e hijos, adelante. Y si en tu ámbito de acción estás con niñas, niños y adolescentes, pues más aún, aviéntate a hablar con ellas y con ellos y empieza preguntándoles cómo están, cómo se sienten. Creo que ese cambio humano abre el camino a muchas de las resoluciones que hay que tomar con ellas y con ellos cuando están afectados directa e indirectamente en varios casos. Muchísimas gracias por este gran mensaje, maestro, que al final del día pues nos va construyendo como sociedad,
vamos restaurando en algún momento pues también esos lazos yo recordaba, y a lo mejor podrá ser un efecto burdo, pero un ejemplo burdo, que antes éramos más colaborativos como sociedad y que últimamente se ha dejado de lado, pero este mensaje de retomar la comunicación, del preguntar cómo estás realmente, es importantísimo. Doctor Fernando, gracias por acompañarnos en el canal del Poder Judicial de Tlaxcala. Para nosotros fue un gustazo recibirlo y compartirnos su experiencia. No, al contrario, muchísimas gracias. Te agradezco mucho, Dulce, y agradezco mucho el espacio que me están dando. El curso y acá en este espacio aquí contigo, en la entrevista en el programa. Muchas gracias. Y para quienes nos están viendo en casa, no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, Instagram, Spotify, a seguir nuestras transmisiones en vivo y también, ¿por qué no?, a comentarnos qué otros temas les gustaría que estuviéramos tocando aquí en Voces de la Justicia. Por lo pronto, nosotros nos despedimos deseándoles un excelente y bonito lunes, que se la pasen muy bien y nos vemos en un siguiente programa en Voces de la Justicia. Sigue el podcast en nuestras redes y entérate de cada estreno.